Buenas tardes, señoras. Buenas tardes, señores. Soy el teniente coronel Gutmann de la Embajada de Francia. Antes que todo, quisiera agradecer a la señora Botagicio, acá presente. Pienso que ella se enteró de un cierto número de eventos al respecto mío para elegirme para esta presentación en nombre del Ministerio del Interior francés. Y seguramente que ella se enteró de que cuando mandaba mi compañía hace 10 años en el sur de Francia, donde actuaban mis hombres en términos de seguridad en la ruta, en las carreteras, florecían las multas y por ende bajaban de manera particular los accidentes y hasta los muertos. En 3 años, con un promedio habitual de 6 a 10 muertos por año en mi compañía, en mi zona de despliegue, alcanzamos un número de 0 muertos. Y esto gracias a una política de control y de sanción que va a ilustrar de una cierta forma la ponencia que les voy a hacer. Los accidentes y los muertos en la ruta son una fatalidad. Es lo que piensa mucha gente. Sin embargo, podemos enterarnos de que menos de un 10% de accidentes son provocados por fallas del vehículo. El verdadero responsable es el conductor, a causa de su comportamiento. Toca entonces cambiar su comportamiento. A título de ejemplo, quisiera subrayar el hecho de que en los años 71, 72 y 73, el promedio de muertos en Francia en las carreteras era del 16.300. 30 años más tarde, hemos alcanzado la cifra de 8.000, es decir, en el 2001. Y 10 años más tarde, lo que habíamos dividido por 2, lo dividimos por 2 otra vez. En el 2011 registramos 3.963 muertos en las carreteras de Francia, con una población de 66 millones de habitantes. Entonces mi ponencia se va a articular a través de 3 puntos. Primero, la razón y los orígenes de la política de control-sanción que es vigente actualmente en Francia. Segundo punto, yo desarrollaré la articulación de esta política de control-sanción para terminar con conclusiones y presentación de algunas pistas de reflexión para seguir en el futuro. El primer punto, en cuanto a la razón y los orígenes de la política de control-sanción. La primera política, así como la habíamos visto en 30 años, fue bastante eficiente. Dividimos por 2 el número de muertos, pero alcanzando una cifra de 8.000 muertos, el gobierno, encabezado por el presidente de la República, Jacques Chirac, en el 2002, decidió que esta cifra se podía bajar. Se articulaba a través de un tríptico educación, formación y prevención, más, obviamente, una represión. El resultado lo conocen. De 16.300 muertos, alcanzamos 8.000. Las cifras hablan por sí mismo, pero lo que nos impacta más que todo es considerar cuáles fueron los efectos de ciertas políticas y de ciertas medidas en cuanto a esta baja de cifras. En el 1973, el alcohol empieza
a ser un delito a partir de 1 gramo por litro de sangre. La velocidad está establecida, 130 kilómetros por hora en autopista, 110 en vías rápidas y 100 en otras rutas de Francia. El cinturón vuelve a ser obligatorio, adelante de los vehículos y no atrás, y afuera de los centros urbanos, y el casco para los motociclistas. Y la tendencia empieza a bajar de manera drástica. La velocidad, 1 año más tarde, está disminuida en las rutas, las pequeñas rutas, donde el número de accidentes es elevado. Después se encuentra, está decidido el voto de la ley alcoholemia. El cinturón adelante es obligatorio en 1979 en centros urbanos. Y la tasa de alcoholemia baja de 1,2 gramo a 0,8, 4 años más tarde. En 1990, los controles de alcoholemia son de total iniciativa de las fuerzas de policía. La velocidad está bajada a 50 en ciudad, en los cascos urbanos, y el cinturón vuelve a ser obligatorio también en partes atrás del carro, cinturones traseros. En 1994, la licencia de conducción con punto está instaurada en Francia. Es un sistema muy divertido porque uno cuando recibe su licencia de conducir tiene 6 puntos ahora y unos años más tarde vuelve a tener 12 puntos y cuando comete una infracción se les reduce este número de puntos hasta alcanzar un número de 0 para el cual se quita la licencia de conducción. Para recuperar puntos se pueden hacer pasantías, cursos que dan excelentes resultados en Francia. En 1995, la tasa de alcoholemia autorizada baja nuevamente a 0,5 gramos. Es decir, que en el país de los vinos, en el país donde se consume casi más alcohol que en Polonia, solo se puede tomar 2 vasos de vino antes de tomar el volante. Personalmente considero que es mucho, ya, 2 vasos, pero es la ley. Y el delito a partir de 0,8 gramos. Es decir, que se refuerza la represión. Sin embargo, podemos constatar que entre 1995 y el 2001 aparece un efecto que podemos calificar de efecto umbral. Es decir, que a partir de este momento uno se puede preguntar si vamos a bajar nuevamente las cifras, porque durante 6 años las cifras siguen iguales. Este efecto umbral es insuperable. El presidente de la República en el 2002, Jacques Chirac, estima que no y decide crear para la seguridad en las carreteras una prioridad nacional para el país. Entonces manda un grupo de evaluación para que este grupo rinde un balance. Y se constató lo siguiente, que en Francia existe una falta de adaptación del control-sanción al infraccionismo masivo de los franceses. Es decir, que bajar de la mitad el número de muertos en las rutas, carreteras de Francia en 30 años no es algo normal, no es algo suficiente. Y los franceses, a partir de un momento, no escuchan más las propagandas, la prevención, la formación. Y a pesar de los esfuerzos en materia de seguridad en las rutas, en las autopistas, en los carros, el número de muertos no baja más. Entonces,
esta comisión de evaluación decide promover el acrecentamiento de los controles y decide promover la sanción efectiva de estas infracciones. Esto se va a articular a través de 3 puntos. Primero, la automatización del control de la velocidad y de la percepción de las multas, es decir, del pago de las multas. Todo esto tiene que ser automático desde ahora. Segundo punto, van a crear y reforzar las fuerzas especializadas, es decir, las cuales en la Gendarmería Nacional y en la Policía Nacional, es decir, las 2 fuerzas del Ministerio del Interior francés, las fuerzas que se encargan de seguridad vial. Y tercer punto, sensibilización, no solo en las propagandas en la televisión o en el momento de pasar el examen de licencia de conducir, sino en las carreteras. Y para esto, los radares y los carteles que avisan de la presencia de radares en Francia van a desempeñar un rol muy importante para sensibilizar a los conductores. ¿Cómo se articula la política de control-sanción? 3 ejes son prioritarios: el no porte del cinturón, la velocidad excesiva, que es en la origen de un 20% de los accidentes mortales en Francia, y la conducción bajo los efectos del alcohol, que representa, que es la origen más importante de los accidentes mortales en Francia. Es decir, 33% de los muertos en Francia provienen de razones de los efectos del alcohol. Toca subrayar un punto a través de estos 3 ejes prioritarios. Hay 2 factores que fabrican, que crean el accidente: la conducción bajo los efectos del alcohol y la velocidad excesiva. Y hay un factor que es agravante del accidente: el no porte del cinturón. Entonces, sobre estos 3 ejes se va a enfocar la acción gubernamental de seguridad. Esto va a ser permitido gracias a un punto fundamental, que es el control de masa. Es decir, que en cualquier punto del territorio, que sea en carreteras, autopistas, pequeñas rutas de campo, se va a armar un sistema de redes, de radares de velocidad para controlar todos los conductores. Y el que supera la velocidad de más de un porcentaje mínimo está sancionado y recibe una multa. El sistema es bastante eficiente. En 5 días, cualquier conductor que comete una infracción recibe el aviso de multa. Eso lo vamos a ver. En los 3 puntos que acabo de subrayar, vamos a empezar con el cinturón de seguridad. Los cinturones pasaron, así como lo vieron en el esquema, de delanteros afuera de la ciudad a delanteros en ciudad, y obligación también de llevar el cinturón puesto, los cinturones traseros. La multa hoy en día es de 135 euros y quita sobre la licencia de conducir 3 puntos de los 12. La reacción fue casi inmediata. Hoy en día los resultados son excelentes. El 98% de los conductores en Francia portan el cinturón. Francia es el país en Europa que es primero actualmente. En cuanto a la velocidad excesiva, el esfuerzo fue doble. Primero, un esfuerzo cuantitativo y segundo, un esfuerzo cualitativo.
Vamos a ver primero el esfuerzo cuantitativo. Esto reposa sobre la red de radares que empezó a ser distribuida a través del territorio a partir del 2002. En el 2004 se crea el Centro Nacional de Procesamiento para las Infracciones en Carretera, un centro conformado por 200 funcionarios que queda en el oeste de Francia y a donde están transmitidos todos los avisos de infracción a la velocidad y de infracción también cuando se pasa un semáforo rojo para los radares de semáforos en rojo. El radar constata la infracción, lo manda al Centro Nacional de Procesamiento, que es único en una sola ciudad en el oeste de Francia, y en 5 días recibe el aviso el conductor en infracción. Está alentado el conductor en infracción pagar su multa lo más antes posible, por lo cual puede obtener una rebaja de la mitad de la pena. Es decir, que si paga inmediatamente en los 15 días su multa, recibe una rebaja. Esto hace que el número de multas pagadas el porcentaje es alto. El 1 de septiembre, es decir, que es la cifra de hace un mes en Francia. El 1 de septiembre en Francia estaban instalados 3.855 radares para un territorio que es más o menos la mitad de Colombia. Imagínense cómo estamos sometidos al control. Es bastante fuerte. Este sistema recibe, constata 19 millones de infracciones por año. Es decir, que el Centro Nacional de Tratamiento recibe 4.500 avisos por día. ¿Cómo están distribuidos estos radares? De los 3.855, 3.100 están dedicados a la velocidad. Existen 2.100 fijos y 1.000 portables. Portables que equipan mis agentes, mis oficiales y mis suboficiales. Son muy eficientes porque tienen un alcance de 600 metros y pueden alcanzar hasta una moto, ¿cómo se dice? ¿Ciclomotora? Una ciclomotora, muchas gracias. Existen hoy en día 4 radares de velocidad promedio, es decir, que son radares que no solo actúan en el lugar mismo, sino que actúan entre 2 puntos del territorio sobre un trozo de autopista o de ruta. Es decir, que un auto está controlada a un cierto punto. A este cierto punto puede estar a la velocidad máxima autorizada, 130, pero 10 o 15 kilómetros más tarde está controlada nuevamente a 130, pero los radares calculan que en el intermedio el vehículo ha superado los 130. Lo reconoce por la matrícula, el vehículo en la entrada y en la salida. Actualmente hay solo 4 porque se instalaron este año los primeros. En el fin del año van a estar instalados 36 más para alcanzar 40 el 31 de diciembre. Existen también 700 radares de semáforos en rojo, 11 de paso nivel, porque los trenes, los conductores en infracción cometen en las vías, en los ferrocarriles, accidentes tremendos. Y actualmente estamos 3.855. En 3 meses
estaremos a 4100 y sigue el despliegue, porque está previsto 4250 a finales del año próximo. Hemos hablado del esfuerzo cuantitativo, ahora el esfuerzo cualitativo. A partir de este año van a entrar en función vehículos en movimiento equipados con radares. Es decir, que los vehículos en movimiento pueden calcular su propia velocidad y la velocidad del vehículo que lo pasa. Y actualmente están instalados 1.400 radares pedagógicos, porque estimamos que la represión funciona a partir del momento cuando hay una prevención eficaz. En cuanto a lo legal, las leyes pusieron lo siguiente: un delito por reincidencia de superación de velocidad de más de un 50 kilómetros por hora. Es decir, 3.550 euros, 6 puntos en la licencia de conducción que se quitan, es decir, la mitad, cárcel, pena de cárcel hasta 3 meses y confiscación del vehículo. Los resultados en 10 años, en estos 10 años, fueron una disminución de la velocidad de un 10% en todas las carreteras de Francia. Ahora, punto muy particular, porque se trata de la conducción bajo los efectos del alcohol, que en Francia representan un 33% de los muertos en la ruta. Primero, han podido ver en el esquema que se notó una disminución de la tasa de alcohol permitida por la ley. De 8 decigramos pasamos a 0,5. A 0,5 es una multa de 750 euros, menos 6 puntos de la licencia de conducción y se quita la licencia hasta 3 años. A partir de 0,8 gramos por litro es un delito. Es delito que antiguamente era 1,2, ahora es 0,8. 3 vasos de vino estamos en caso de un delito. Esto está sometido a una multa de 4.500 euros, 6 puntos, y actualmente en Francia se endurece esta pena. Está previsto en el proyecto de ley bajar de 8 puntos la licencia de conducción. La cárcel hasta 2 años y confiscación del vehículo. En el 2011 los controles fueron masivos también en esto, no solo en control de velocidad, sino en cuanto a control de alcoholemia. 12 millones de controles fueron efectuados, de los cuales 150.000 fueron positivos. ¿Cuáles fueron los resultados estos 10 últimos años? ¿Se acuerdan? 1971-2001, 30 años para bajar de la mitad. Se pensaba que había un efecto de umbral. Los resultados hoy en día muestran que no, que siempre se puede hacer cuando se hace una represión fuerte acompañada con prevención. Entonces, se pudo medir una nueva tendencia a la baja a partir del 2002 y en 10 años una disminución de los muertos en la carretera, en las carreteras de Francia de más de la mitad. ¿Se acuerdan de todas las medidas de represión que fueron apiladas y que dieron buenos resultados? Ahora en el 2002 está instituida la prioridad nacional y el despliegue de los radares a partir del 2003 y los resultados están ahí. De 7.900 muertos bajamos a 3.963 muertos el año pasado.
es decir, una disminución del 51%. ¿Cuáles son las conclusiones y las nuevas pistas a seguir en el futuro? Primero, las conclusiones. 4 puntos. Es necesario, si queremos bajar el número de muertos, el número de accidentes, el número de heridos en las carreteras de un país, masificar el control, masificar las sanciones. Yo distingo los dos. Masificar el control es, en el caso de Francia, multiplicar el número de controles a pie, de controles fijos por radares. Masificar las sanciones es a través de la creación de un centro que no permite evadir la sanción. Una consolidación de la respuesta legal de multa a delito para alcohol y velocidad. Es más que necesario fortalecer la pena. Es lo único que los conductores franceses entendieron. De pronto, a veces hay bronca porque no están contentos perder dinero y perder puntos de su licencia de conducción, pero no se imaginan de que el gobierno les está salvando de su propio desastre. ¿Cuáles son las nuevas pistas? En cuanto a las drogas, aumento de los controles y que ya existen desde hace 7 años en Francia. Y ahora se transfiere los gastos de control a los infractores, es decir, a los consumidores de drogas. Hoy en día, ellos mismos pagan el gasto de los controles de medicina. En cuanto al uso del celular, que es una plaga en Francia, y del video, en Colombia también yo me enteré, y del video, porque esto no lo vi mucho en las carreteras de Colombia, lo del video, pero en las autopistas francesas, cada vez más camioneros ponen el sistema de velocidad, de control de velocidad a 110 y miran una película mientras están manejando su camión. Camiones hasta 44 toneladas de peso. Pueden imaginar el desastre cuando se provoca un accidente. Provocaron los celulares y la visión de videos mientras manejan un 10% de los accidentes corporales en Francia. Entonces se decidió para los celulares aumentar la multa de 35 euros a 135 y quitarles 3 puntos en vez de 2 en la licencia de conducción. En cuanto a la video, más duramente la sanción sube de 135 euros a 1.500 euros. ¿Por qué? Porque muchas empresas de camioneros en Francia dan a los camioneros sobres con plata en efectivo que está incluida para pagar los excesos de velocidad y las multas que van a hacer. Está incluido este monto de dinero para pagar las multas que ya prevén. Entonces hemos endurecido esto de manera drástica. Fin de la impunidad de los conductores extranjeros. Ellos, a pesar de que representan un porcentaje mínimo de los conductores en Francia, representan un 25% de las infracciones por año en el territorio. Entonces se crearon acuerdos bilaterales entre Francia y los demás países, que hoy en día son vigentes para Luxemburgo, Bélgica, Suiza y mañana para España y Alemania. Y a final del 2013 con todos los países de Europa. Es decir, que un conductor en Francia que viene del extranjero con un vehículo con placa del extranjero de Europa comete una infracción, en 5 días, en el 2013, recibirá su multa en su propio país.
Ya funciona con Luxemburgo, Bélgica y Suiza. Les puedo decir que es muy eficiente. Es decir, que la bronca se transmitió a otros países. En cuanto al alcohol, las nuevas medidas, yo subrayé el hecho de que hemos pasado de una infracción que es una contravención a una infracción que es un delito. Y ahora el gobierno está enfocando sobre el despliegue de alcohologs en los carros, que son sistemas de pruebas de alcoholemia en el carro, que no permite arrancar el carro si uno es positivo. Y en el 2013, un juez podrá prohibir a infractores que ya han sido condenados para una infracción de un delito, les podrá impedir la conducción de carros no equipados con estos alcohologs. Ahora he terminado mi ponencia. Estoy a su entera disposición ahora o en la Embajada de Francia, a los datos que ustedes pueden observar para cualquier consulta y interrogación. Muchas gracias.